Fíjate que una de las cosas que a mí siempre me intrigaba es cuando decían esto, ¿no? Por ejemplo, un judío siempre es judío, así sea ateo. Y a mí eso pues me chocaba, ¿no? Decía, ay, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo es posible? O sea, no lograba equiparar los términos, pero aquí ahorita que mencionas el cristianismo y el islam, cuando un judío se hace cristiano, ¿deja de ser judío? Porque Depende a quién le preguntes. ¿Quieres entrar en eso? Es un tema polémico. Es un tema polémico. Porque, claro, dentro de todo lo que yo acabo de explicar, la lógica nos dice que, ok, si el factor religioso del judaísmo no es el todo, lo que engloba la identidad judía, y es solamente una parte, y es un error agarrar la parte por el todo, si un judío... Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo. La tierra de Israel es un elemento identitario del pueblo judío. Si el hebreo es un elemento identitario del pueblo judío. Un judío que no sabe hebreo, ¿sigue siendo judío? Sí. Y si aprende otro idioma, además de no saber hebreo, y su lengua materna es el español, y nunca aprende hebreo, y tiene otra lengua materna, ¿sigue siendo judío? Sí. Y si ese mismo judío, entendiendo que la tierra de Israel es un factor central en la identidad judía, nunca vive en la tierra de Israel y se queda siempre en la diáspora, y además incluso considera que su identidad diasporina está por encima de su relación con la tierra de Israel, ¿sigue siendo judío? Sí. Está sustituyendo un elemento identitario por otro. El hebreo por el español, la tierra de Israel por México, o por Argentina, o por Uruguay, o por cualquier país de la diáspora. Entonces, ¿qué pasa si no solamente abandona la religión judía y no practica los mandamientos ni cree en Dios, sino que además aplica lo mismo que con los otros elementos, es decir, abandona la religión judía y además adopta el cristianismo? ¿Ese judío sigue siendo judío? Depende a quién le preguntes. Desde el punto de vista religioso, sí. Es decir, dentro de toda la literatura rabínica hay casos de judíos que han cambiado de religión, hay casos de judíos que se han hecho cristianos, hay casos de judíos que se han hecho musulmanes. A lo largo de los últimos 2000 años esto ha pasado a lo largo de la historia. Y desde el punto de vista halágico, quiere decir, de la jurisprudencia religiosa judía, fíjate que el judaísmo no es una religión, pero cuando quiero definir esto, acudo a los conceptos religiosos, porque es mucho más cómodo. Entonces, dentro de ese campo, sí, porque un judío es un judío, es un judío, independientemente de que le rece a Yahvé, a Baal, a Moloch, a Pikachu o a Jesucristo. Sigue siendo judío independientemente de cuál sea su religión. Pero es un judío que está cometiendo un error gravísimo desde el punto de vista de la identidad judía, y para esto hay consenso entre los judíos religiosos y entre los laicos también. Es decir, un judío cuya identidad judía es el laicismo judío humanista, por ejemplo, porque el judaísmo laico humanista es una de las corrientes que hay dentro del judaísmo, que rechazan la idea de Dios, que, bueno, definen a Spinoza como el primero que tuvo la idea de que se puede ser judío sin estar conectado con el marco religioso, y luego otros tantos ideólogos. Incluso ellos van a rechazar la idea de que una persona puede mantenerse dentro de la comunidad judía creyendo en el cristianismo. Y es un tema que tiene que ver no tanto con el hecho de que crees en el cristianismo, sino con que durante los últimos 2000 años el cristianismo ha sido un gran enemigo del pueblo judío. El cristianismo durante los últimos 2000 años ha perseguido al pueblo judío, porque en un mundo en donde hay judaísmo y cristianismo, los dos no pueden tener razón. Si el judaísmo tiene razón, el cristianismo no la tiene. Y si el cristianismo tiene razón, el judaísmo no la tiene. Como los judíos hemos sido minoría en países bajo dominio cristiano, hemos sido los oprimidos por parte del cristianismo. Y entonces, dentro de la memoria colectiva, histórica, incluso es un tema del inconsciente judío, se rechaza automáticamente todo lo que tenga que ver con el cristianismo y todo lo que tenga que ver con también la figura de Jesús, que es la figura central del cristianismo. Entonces va a haber gente que, incluso siendo que la religión judía sigue reconociendo al judío converso al cristianismo como judío, que va a decir, no, ¿sabes qué? Aléjate, tú ya te pasaste al otro lado, tú ya no eres más parte del pueblo judío. Pero, en teoría, naciste judío, vas a morir judío, independientemente de que vayas todos los domingos a misa, a confesarte con el cura o a las mezquitas, porque quizás te hayas convertido al Islam también. Entonces es un tema muy polémico. ¿Tú quieres saber mi opinión? Mi opinión es que no. Mi opinión es que un judío no puede ser cristiano. Es decir, después de estos 2000 años de existencia de cristianismo en el mundo, las diferencias son tan grandes
y el daño causado es tan grande que la no creencia en Jesús ya es parte de la identidad del pueblo judío. Es decir, no es tanto el hecho de que el judío se haya ido a otra religión, sino que se ha ido a esa religión. Y hoy en día, dentro de la percepción judía, hay un consenso bastante claro entre todos los judíos del mundo, sean o no religiosos, que los judíos no creemos en Jesús. Imagínate un cuadrado, ¿cierto?, dentro del cual están todos los elementos de identidad judíos. Tú te puedes ir moviendo dentro del tablero como te dé la gana, vas jugando, vas moviendo las piezas, ahí está todo. Te acercas un poquito más aquí, te acercas un poquito más allá. La creencia en Jesús está fuera del tablero. El antisionismo está fuera del tablero. Es decir, son conceptos que ya han quedado fuera. Y por tanto, hay un consenso bastante amplio al respecto. Sí, como dices, esto es todo un tema. Y aparte también es bien importante que, bueno, porque en este canal, tú sabes, y ya en el otro video también abordamos el tema de la figura de Jesús como tal, que se separa un poco esta cuestión de el Jesús histórico y el Cristo de la fe, que es el que predica el cristianismo, ¿no? Entonces, más bien sería como que el judaísmo no cree en el Cristo, ¿verdad? No, pero no tiene ningún problema. El judaísmo no cree en Jesús en su figura pospascual, es decir, en su figura del Cristo celestial resucitado. En ese Jesús, que es el Jesús que se desarrolla dentro del cristianismo primitivo y da origen al actual cristianismo en todas sus formas, que es el Jesús parte de la Trinidad, el Hijo, el que también no solamente es el Hijo, sino Dios. No, porque Jesús para el cristianismo no solamente es el Mesías, es también Dios. Es una de las personas de la Trinidad. Esto es un problemón para el judaísmo, pero incluso sin entrar en temas de la Trinidad, el judaísmo también rechaza el mesianismo de Jesús. Pero el judaísmo no tiene absolutamente ningún problema con la figura histórica de Jesús. Es decir, el judaísmo acepta, a diferencia de muchos ateos acérrimos en Occidente que intentan negar la existencia del Jesús histórico por no entiendo cuál motivo exactamente, porque hay pruebas históricas bastantes de que Jesús existió y caminó por aquí, por donde yo estoy ahora mismo, hace 2000 años, con ese personaje llamado Rabí Yeshua Bar Yosef o Jesús de Nazaret, el judaísmo no tiene absolutamente ningún problema, se lo reconoce como personaje histórico, se lo reconoce como un sabio de Israel dentro del Talmud, que se desvió un poquito del camino, pero hay referencias históricas dentro de la literatura rabínica sobre la existencia de Jesús. No hay ningún problema. Y aclaro, no sé si me lo ibas a preguntar luego, porque lo veo mucho en los comentarios que me dejan a mí, en los vídeos que hago en mi canal. El judaísmo tampoco considera que Jesús sea un profeta. Porque hay comentarios que me dicen, no, pero ustedes los judíos, es verdad, no creen que es el Mesías, pero sí un profeta. No, Jesús no es un profeta. Por lo menos no dentro de la perspectiva judía. Sí, por ejemplo, dentro del Islam. El Islam sí considera que Jesús es un profeta. Para el judaísmo la profecía desapareció hace 2500 años y retornará en el periodo de la redención. Es decir, dentro de la perspectiva judía, hubo un periodo histórico que ahora estamos en su final, porque comenzó hace 2500 años y ahora que estamos en las puertas de la redención, en principio tendría que volver, y que a priori hay gente que postula que estamos a las puertas del retorno de la profecía en el pueblo de Israel, pero Jesús ya nació en un periodo histórico en el cual no había profecía en el pueblo de Israel. El judaísmo no puede reconocer a Jesús como profeta.